El olor a cera caliente se extiende desde la sala donde se reescriben las listas de invitados, y ese aire cálido, casi dulce, se mezcla con el polvo que se desprende de los mantos de seda tras largas reverencias. Las suelas resbalan sobre el suelo de mármol. Los sirvientes caminan sobre las alfombras y cada paso está sujeto a un orden. ¿Quién camina por el centro? ¿Quién por la pared? ¿A quién se le permite mirar a la pareja imperial? ¿Y quién debe mirar hacia abajo? En el rincón, donde se enfría el agua para las manos, se oye un susurro. El chisme del día ya ha echado a volar. Supuestamente una favorita. Supuestamente una cita secreta. Pero detrás de los susurros se oye otra cosa. Las páginas del calendario de audiencias que se pasan. Los susurros no saben de relojes. El papel los conoce hasta que suena la campana. Entre el oído y el protocolo vuelve a comenzar la vieja lucha. Saludos a los espectadores y me alegro de que estén aquí de nuevo. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudades y países ven este episodio. Así veremos la geografía de la conversación. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. Hoy, la corte bizantina, a través de los ojos del autor de Alexiades, donde el concepto de decoro no es una máscara inventada a escondidas, sino un rígido sistema de signos, y donde los cuentos sobre la licenciosidad se estrellan contra el frío mecanismo de la ceremonia. La corte en la que crece y escribe Ana Comnena no se parece a una casa, sino a una máquina. En ella funcionan oficinas, almacenes públicos de telas, talleres de joyería, botiquines y archivos. Allí se llevan las cuentas de las velas para los servicios nocturnos. Se anota el orden de las reverencias. Se mide la longitud de la cola y el peso de las coronas antes de llevarlas a la ceremonia. En esta máquina, el cuerpo es parte del protocolo, un elemento tan importante como la llave del tesoro o la lista de regalos. Los hombros están cubiertos, el cabello recogido, la tela cae según la forma, los movimientos son calculados, no por vergüenza, sino por la visibilidad del poder. La entrada a la sala no es una prueba de moralidad, sino de signos. Y cuando en los rumores aparece la palabra favorita, el protocolo responde secamente. ¿Está su nombre en la lista de acompañantes? ¿Estaba hoy en la puerta? ¿Se ha salido del horario aunque sea un minuto? A menudo, la respuesta decepciona a los amantes de las historias. Al rumor le conviene vivir en un tiempo sin números, pero la corte vive en horas. Ana ve este orden no como un espectáculo, sino como un tejido que hay que describir para comprender cómo se mantiene el imperio. En su crónica, la guerra no es solo escudos y lanzas, sino también el movimiento de las caravanas, el tiempo de los puestos, la distribución de medicamentos, el cansancio después de las marchas y, en la capital, la misma lógica. ¿Quién aguanta más tiempo en el servicio? ¿Cómo soporta el calor bajo un pesado manto?
¿Por qué es importante no perder la voz en un discurso que deben escuchar los embajadores extranjeros? Su mirada femenina no se centra en las habitaciones secretas, sino en la forma pública. Es impasible y, por eso, da miedo. Bajo el precioso diseño, se esconde la técnica de supervivencia de la corte. En esta mirada, la decencia es una técnica de seguridad para el poder. El primer giro preparado tiene lugar allí donde cada chisme suele exagerarse hasta convertirse en tragedia. Se cuenta que una cortesana traspasó los límites y entró ante el soberano sin estar llamada. Pero en el archivo hay una secuencia. La audiencia comenzaba unas horas antes del atardecer. Antes de ella, una oración. Después, un consejo. En el intervalo entre ambos, la recepción de los embajadores. Al final, el registro de las órdenes en la Cancillería. No hay ningún espacio vacío en esta cadena. Y si en el rumor se oye entró, en el libro se ve no había sitio. La hoja seca golpea la imaginación viva. Esto no anula las pasiones, que siempre estarán ahí, pero las hace invisibles para la máquina. Bizancio cuida su visibilidad más que la trama ajena. Entre muros donde se registra cada giro, es difícil comerciar con minutos vacíos. Más adelante se revela el vestuario como un código. La capa solemne no es para el cuerpo, sino para el evento. Los colores no son un capricho, sino un signo de la temporada y el rango. Las joyas no son joyas, sino marcas de jerarquía. El pesado lor, complicado de atar, está calibrado para el ritual. La túnica para el día a día, para pasear por el patio, para que la mano no se enganche en la tela al coger una pluma o levantar una copa. El velo no es una cortina para el rostro, sino la trayectoria habitual de la mirada. Así es más fácil no ver lo superfluo y no hacer movimientos innecesarios. La decencia no está cosida de una vez por todas, sino que cambia según las circunstancias y las horas. Este fondo racional hiere los oídos acostumbrados a sustituir cualquier susurro por las palabras libertinaje e intriga. Pero el susurro tiene su cuenta. ¿Cuántas veces a la semana el patio se muestra a la gente en la liturgia? ¿Cuántas horas dura la celebración? ¿Cuántas capas se necesitan para el frío y para el calor? ¿Cuántas manos se necesitan para levantar la capa ceremonial, de manera que no toque la suciedad? Todos estos números no dibujan moral, dibujan estabilidad. El segundo giro preparado es el enfrentamiento entre el escriba y el panfleto. En el período de los conflictos palaciegos contra la emperatriz, se difunden folletos en los que se insinúa la inmodestia del entorno, las supuestas libertades durante las fiestas, las supuestas miradas descaradas. La microhistoria de los cuerpos intenta convertirse en un arma. La respuesta viene del mismo lugar donde se encuentran las listas de audiencias, notas memorables sobre el orden de salida, anotaciones sobre los vecinos de la derecha y la izquierda, actas sobre qué regalo se entregó a quién
y quién fue testigo. Estos detalles áridos hacen algo terrible para el panfletista. Le quitan protagonismo. La figura a la que se intentó dotar de drama resulta estar clavada a la pared del protocolo como un clavo. Estaba allí, miraba hacia allí, sostenía aquello. No porque debiera ser así, sino porque así está registrado. El archivo bizantino, por extraño que parezca, es capaz de ser más humano que el rumor. No permite que una persona se convierta en una leyenda ajena. El tercer giro preparado es médico. La disciplina de la corte castiga no tanto el pecado como el desorden. Durante los largos servicios religiosos, los adultos se desmayan por el calor sofocante. Las pesadas vestimentas les rozan los hombros. El pelo pegado bajo las coronas les da dolor de cabeza. Las infecciones llegan con las tropas del norte y los comerciantes del sur. No se trata de una licenciosidad escrita, sino de la vulnerabilidad real de los cuerpos, que deben permanecer de pie de forma elegante y durante mucho tiempo. Y aquí, el protocolo vuelve a ser una técnica de seguridad. Horas de oración acordadas de antemano, descansos para beber agua, cambio de vestimenta según la temporada, medidas especialmente estrictas para los enfermos y las mujeres, cuyas cabezas suelen sufrir más por el peso de los adornos. Ante nuestros ojos no hay una historia adornada, sino cansancio y el precio de un gesto que debe parecer fácil. Ana se da cuenta precisamente de esto. Las heridas de guerra y las migrañas palaciegas pertenecen al mismo libro de cuentas. Y si en este libro se ha anotado de antemano el cuidado, entonces la decencia funciona. Si se olvida el cuidado, el cuerpo se venga y la corte paga con su reputación. En el contexto de estos giros, el mito de que Bizancio se ahogaba en intrigas de alcoba suena como el diagnóstico de un observador externo que nunca ha visto el libro de guardias. La corte no podrá respirar si se convierte el orden en casualidad. Por eso, incluso la oposición, amor contra ley, se difumina. El amor existe tanto dentro como fuera de los muros, pero no es él quien controla las puertas. Las controlan los sirvientes con placas, los escribas con plumas, los archiveros con cuerdas para los pergaminos, las mujeres que conocen el precio del dolor de cabeza bajo el oro, y los hombres que caen de bruces al suelo por estar tanto tiempo de pie. En este conjunto no hay moral, sino esfuerzo. No embellece a las personas, pero tampoco las empeora. Les da la oportunidad de no morir por la fiesta y de no destruir el país por una mala colocación de la alfombra. Ana, asumiendo el papel de autora, hace otro gesto importante. Sitúa todo lo que ve en una cronología: campañas, embajadas, enfermedades, ceremonias. Su texto no le gustan los sinónimos ajenos para vergüenza. Le gusta la coherencia. Cuando describe encuentros importantes, habla de rutas y pasos, del tiempo dedicado a las velas y a los juramentos, del orden de los acontecimientos, de quién estaba dónde y por qué es importante.
no por belleza, sino por precisión. En un mundo donde la precisión es sinónimo de protección. Su mirada femenina, contrariamente al mito, no intenta levantar el velo, sino mostrar cómo está fijado a la pared. Allí hay un clavo, aquí un nudo, allá un dibujo, lo que significa que se puede repetir o corregir. Por eso, la primera conclusión de esta historia es sobria. Los rumores en las murallas bizantinas existen como el humo en el pórtico, pero no son ellos los que agitan el aire. El aire lo agita el orden. En él, la decencia no es un conductor del miedo, sino un ritmo que permite a las personas resistir y al sistema no desmoronarse. Su crueldad está en la indiferencia hacia la vanidad. Su humanidad, en tener en cuenta la vulnerabilidad de los cuerpos. Y cuando la oposición lanza panfletos, su arma intenta golpear al más débil, al cuerpo como portador de la vergüenza. El archivo responde de otra manera. Devuelve al cuerpo su lugar en la fila y lo protege de convertirse en una imagen. Esta es la fría máquina del protocolo que Ana describe sin entusiasmo y sin compasión. En las siguientes partes veremos cómo este mecanismo sobrevivirá a los próximos golpes, de su propio patio, de enemigos externos y de aquellos que confunden el cuidado de la forma con el poder sobre las personas. Y cómo la crónica vencerá al panfleto no con belleza, sino con coherencia. Mientras tanto, la vida interna del palacio se compone de pequeñas cosas que no llegan a los rumores, pero que controlan cada paso. La superficie lisa de la ceremonia se mantiene en los almacenes de telas, donde las funcionarias y las sirvientas, adultas, con mirada cansada pero precisa, clasifican los capotes por temporadas, comprueban la resistencia de los bordados, cuentan las cintas para los lazos y los dobladillos, para que no se rompan durante las largas entradas. En las habitaciones contiguas hay pergaminos con anotaciones sobre los tonos permitidos para un rango concreto en un día concreto. Cómo combina el color de la piedra del suelo con el color de la túnica, para que la mirada del embajador no tropiece con el ruido visual. En esta economía, la mirada femenina no es íntima, sino productiva. Las manos de las mujeres adultas mantienen el ritmo de las máquinas, a las que se solía atribuir solo títulos masculinos. Cuando Ana observa este orden, no busca pasadizos secretos, sino que observa los nudos de sujeción. Para ella es importante que la capa esté bien colocada, porque si queda arrugada a los pies, no solo tropezará el portador, sino también el embajador, y se trastocará el horario de todo el día, y con él las conversaciones sobre impuestos, sobre el salario del ejército, sobre el grano para la capital. En su lógica, un desmayo bajo la corona y el retraso en la distribución del pan son un mismo tipo de fallo. Así surge la fría ética de la responsabilidad. La decencia no es una decoración, sino un seguro contra los accidentes políticos. Este seguro se basa no solo en las cosas, sino también en los cuerpos. El palacio tiene su propia fisiología, largas esperas de pie, el calor de las velas, el frío invernal en las galerías de piedra, el peso del metal en la cabeza y el pecho. Los golpes
y las rosaduras se registran en las recetas médicas junto con los informes sobre el gasto de pomadas y vendajes. Las migrañas se tratan con habitaciones oscuras y agua con vinagre. En los días calurosos se revisa el orden de las salidas para que los adultos no se desmayen por el calor en la alfombra, que luego hay que limpiar con todo un equipo. La decencia en estas condiciones es ahorrar sufrimiento. Pausas para beber agua distribuidas de antemano, vestimentas más ligeras para quienes permanecen de pie más tiempo, el derecho reglamentario de dar un paso atrás a la sombra para quienes llevan una corona pesada. En los rumores, estos matices suenan aburridos, pero son precisamente ellos los que responden por las personas vivas y por la sostenibilidad de los ritos. Donde se toman medidas es menos frecuente que mueran de cansancio, y es menos frecuente que se interrumpa una conversación de negocios encubierta por la celebración. Mientras las telas crujen en los armarios, en los pasillos circula otra moneda: el papel. Libros de salidas, listas de testigos, anotaciones de los guardias, actas de entrega de regalos, registros de estancias para embajadores, registros de sesiones judiciales para el día siguiente. Este papel contiene la respuesta al tema favorito de los panfletos: libertad nocturna y visitas secretas. Una visita que no ha pasado por la puerta debe pasar por las personas, y las personas dejan huellas. El cambio de guardia anota la hora. El criado pone las velas usadas en la cesta. El médico anota el consumo de aceite para las lámparas. Incluso si en la mente de alguien surge la imagen de una reunión secreta, ésta se desvanece ante estos pequeños informes. El archivo, que Ana respeta formalmente, da un giro a la conversación moral. No exige sentimientos, sino pruebas. Y cuando la oposición envía por la ciudad folletos con insinuaciones, la oficina responde no con ira, sino con coherencia. Anoche ocurrió tal cosa. A estas horas, estas puertas estaban abiertas, estas selladas, estas bajo la vigilancia de eunucos, que tienen en sus manos una lista de personas y un sello. El aburrimiento seco hace lo que no puede hacer la denuncia ruidosa. Le quita terreno al oído. Aquí se manifiesta la primera gran brecha entre el mito y el documento. El mito ama traducir cada matiz de la tela en un signo de libertinaje y cada reverencia en un signo de servilismo. El documento, por el contrario, ordena el trabajo en estantes. El hilo metálico en la costura no es por vanidad, sino por la visibilidad a la luz de las velas, para que el embajador pueda leer el rango desde lejos. La larga cola no es por orgullo, sino por la arquitectura del movimiento, que mantiene la atención de la sala. El sonido de los pasos y el suave correr de la tela atraen las miradas, mientras se pronuncian palabras importantes sin gritar. El cuello cerrado no es por vergüenza, sino por el calor de la sala, donde corre el aire entre el mármol y el bronce. Cuando Ana describe esto, no discute con los moralistas. Simplemente fija la tecnología y, con ello, destruye la base de las acusaciones. La licenciosidad
No encaja bien donde cada elemento de una cosa está subordinado a la función. La segunda grieta en el mito sigue la línea de el amor gobierna el palacio. En realidad lo gobiernan el abastecimiento y el tiempo. En Alexiade, las campañas militares dependen del transporte de pan y del estado de las carreteras. Los días en la capital, del trabajo del tesoro público y de la rutina de los escribas. El mismo principio se aplica en los salones, donde supuestamente triunfan las pasiones. Hay un día de fiesta, en el que los pendientes son más pesados, las telas más ricas y los movimientos más lentos. Hay un día de ayuno, en el que todo es más modesto y ligero. Hay un día de luto, en el que el oro desaparece de la vista y solo queda el frío brillo de la piedra y las voces sin pompa. Cualquier escándalo debe encajar en esta red. De lo contrario, se convierte en un agujero en el horario, y la corte no tolera los agujeros. Cuando la oposición a la emperatriz difunde el rumor de diversión indecente, la secuencia de rituales lo desvanece de manera tan impersonal como el viento desvanece el humo. A la hora de la oración, no se puede bailar, porque ya se ha asignado el recuento de voces, lámparas y velas. A la hora de la recepción no se puede cambiar a las personas de lugar, porque se han tenido en cuenta las llaves y los sellos. Suena cruel, y lo es. La máquina elimina las casualidades, incluso si hay algo humano en ellas. Pero es precisamente esta crueldad, según Ana, la que salva al país de los gritos. La tercera línea es la racionalidad femenina en la gestión de lo que normalmente se denomina vestuario, con tono condescendiente. La emperatriz, las damas de la corte, las artesanas y las guardianas de las llaves ostentan esa parte del poder palaciego que es fácil pasar por alto. No se trata de influencia entre bastidores, como gustan contar las narraciones posteriores, sino de presupuestos y calendarios. ¿Cuántas horas puede aguantar una persona bajo una tela pesada sin descansar? ¿Cuántas veces hay que cambiar las vendas de la cabeza cuando hace calor? ¿Qué aceite no estropeará el peinado bajo la corona y no causará dolor por la noche? ¿Qué colores no deslumbrarán a los embajadores de las tierras del norte, acostumbrados a una luz menos intensa? ¿Cuántas manos se necesitan para que el vestido no se enganche en las espinas de los zapatos de los guardias? En esta cadena no hay refinamientos, solo experiencia y respeto por el cuerpo. Aceptar la decencia como sistema significa aceptar que el sistema puede proteger. Y Ana, al describir la decencia, no piensa en la moralidad, sino en la amplitud del paso sobre el mármol, para que no se caigan los adultos que mañana tienen que ir de excursión y llevar a cabo negociaciones. Mientras que esta mente económica garantiza una superficie lisa, la enfermedad se hace notar con un lenguaje que no le gusta la pintura. Los periodos de fiebre cubren la capital. En las habitaciones estrechas duelen las articulaciones. En los pasillos huele a vinagre.
En las escaleras se sientan aquellos a quienes ha derribado la debilidad. En esas temporadas, las ceremonias se reducen sin grandes anuncios. Menos cantos, más pausas, adornos más sencillos. No es piedad, es una necesidad sanitaria. Y en ese momento vuelve a verse el sentido del documento. El papel fija la flexibilización como norma, no como excepción, y con ello desarma la malicia de los detractores, dispuestos a declarar cada vez que se produce cualquier ajuste como signo de libertinaje. Si la Corte sabe dar un paso atrás por el bien de las personas vivas, sigue siendo la dueña del ritmo y no prisionera de los rumores. Si no sabe hacerlo, no pierde la moral, sino la enfermedad. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, se forma un segundo frente. Panfletos y rumores que gustan demostrar a la emperatriz y a su entorno como fuente de licenciosidad. Ana responde a esto no con la defensa del honor, sino con una descripción de la ceremonia. Cómo se reparten los asientos, cómo se fijan los tocados, cómo se entregan los pergaminos, cómo se declara el luto, cómo se quita el color. Estas enumeraciones parecen frías, pero funcionan como un antimito. El panfleto vive de la imagen del rostro, el documento, de la imagen del lugar. El ser humano se vuelve más fuerte cuando su lugar es comprensible. La mujer, cuando su papel se reconoce no como una parte de la influencia secreta, sino como parte de la maquinaria pública. En su representación, la mirada femenina no es fascinación ni chisme, sino la capacidad de tener en cuenta la vulnerabilidad y convertirla en norma. Y eso es precisamente lo que más irrita a la oposición. Las normas son incorruptibles ante las insinuaciones. Los estallidos de la guerra exterior aumentan la tensión. Los embajadores de países donde se visten y rezan de otra manera llegan con sus expectativas e interpretan cualquier error de etiqueta como desprecio. Ana lo entiende tan bien como entiende la logística del frente. Ella muestra a la corte como un punto de transbordo de señales entre mundos. Si una capa está mal colocada, no es solo un error de la costurera. Es una falta de respeto hacia el mundo ajeno. Si el tocado se ha elegido sin medida, es motivo para una fría venganza en cartas que cruzarán los mares. Y de nuevo, la decencia no suena como moralidad, sino como diplomacia. En el momento en que agitan las hojas, calificando los pañuelos ajenos de desafío, el archivo responde con un catálogo. En días así se pone esto, en días así se pone aquello, por tales razones. El aburrimiento vence a la ira, porque la ira no sabe contar. La resistencia, por supuesto, no se rinde. Busca brechas en los lugares donde el papel es más fino. Por ejemplo, en los pasillos cotidianos, donde la gente se cansa y rompe el ritmo porque la noche ha sido larga y las lámparas han humeado más de lo habitual. En la zona de distribución de los rollos, donde un retraso de un par de minutos da vida a nuevas fantasías. En las puertas de las limosnerías, donde los cansados sirvientes dejan pasar a unos antes que a otros. Pero aquí también se ve una respuesta que podría parecer extraña,
si no se conoce la lógica de la corte. El refuerzo del control no se basa en el gusto, sino en el tiempo. Donde humean más, las lámparas se cambian antes. Donde se cansan más a menudo, cambian el horario y dan a la gente turnos de trabajo más cortos. Donde la demora provoca rumores, ponen otro par de ojos adultos y manos con relojes de arena. Esto no hace que el mundo sea más moral, pero lo hace más silencioso. Y el silencio es lo que necesita el protocolo para vivir. En el contexto de toda esta mecánica, Anna, adulta y atenta, fija otra capa: la tensión entre la lectura y la visión. Para algunos, el signo es una imagen, para otros, una línea. El mito vive en los ojos, el documento en las manos. La alexiada pertenece a las manos. Sus páginas son un intento de domesticar acontecimientos en los que es muy fácil ahogarse si solo se miran con los ojos. Por eso, en su mundo, la mirada femenina tiene una misión extrañamente árida: reducir el espacio para la humillación, traduciendo cualquier grito de vergüenza en la pregunta ¿dónde quedó registrado? Esto no hace que la historia sea amable. Sigue siendo inquietante, porque detrás de cada línea hay cuerpos que experimentan calor, frío, miedo, cansancio. Pero es precisamente esta historia la que deja esperanza. En ella se oye que el orden se puede reeducar si hace daño y pulir si salva. Cuando otra oleada de panfletos tilda a la emperatriz de malvada de las costumbres comunes, y la maquinaria de la corte responde con una finta en la que confluye lo esencial. Los oponentes atacan las sensaciones, el archivo, los procedimientos. El panfleto muestra una imagen. El documento responde con una lista. Y esta lista no es orgullo burocrático, sino lenguaje de defensa. Porque cuando se nombran los roles, los lugares y las horas, hay menos tentación de linchar a una persona con la imagen. Ana lleva esta conclusión al extremo. En su interpretación, la decencia bizantina no es un velo para el vicio ni un garrote para los no amados. Es una prótesis para el cuerpo débil del sistema, que cada día sufre las escaleras, el calor, la piedra y la mirada humana. Y si el protocolo es frío, es solo porque debe ser más fuerte que los rumores ardientes que matan a los vivos. En el siguiente fragmento, veremos cómo esta frialdad resiste los golpes reales, acusaciones de utilizar el poder femenino en beneficio de la familia, intentos de convertir la ceremonia en una farsa, intentos insistentes de sacar la disputa del archivo a la plaza, y cómo, precisamente, el archivo, el participante aparentemente más inerte, pone punto final. El archivo, con el que tanto cuenta la corte, no vive por sí mismo sin personas, y es aquí donde comienza una nueva y tensa vuelta de tuerca. Las técnicas de gestión silenciosa de la visibilidad se enfrentan a una oposición inteligente, que aprende a eludir el papel, sin discutir directamente con él. En lugar de acusaciones ruidosas, aparecen insinuaciones de incongruencia con el espíritu de la decencia.
que no se pueden medir con una regla. En respuesta a este ataque tenaz, la oficina no da excusas, sino que lanza una serie de órdenes pequeñas, casi imperceptibles. En las fiestas, donde hay más luz y más ojos, se disimula la variedad en favor de tonos apagados. En los periodos de luto se reducen los desplazamientos para que menos personas caigan por debilidad. En las puertas se añaden guardias adultos con relojes de arena para que cada entrada se cuente como un paso de una columna de infantería. Paralelamente, en las farmacias aparece otro lenguaje de registro. El dolor y el cansancio se anotan en los libros como factores de riesgo de fracaso de la ceremonia. Este lenguaje hiere los oídos de quienes aman hablar de moral, pero salva las cabezas de quienes soportan pesados adornos. El resultado es un compromiso poco elegante. Menos brillo, menos puntos débiles, menos motivos para los panfletos que se alimentan de desmayos y tropiezos. Y si este compromiso parece frío, es porque es la sangre fría de la máquina que evita que el país caiga en una escena vergonzosa. En esos mismos meses, la carta de Ana se vuelve aún más seca. Ella insiste en la coherencia, donde simplemente no hay lugar para las burlas. En su registro no solo aparecen nombres y títulos, sino también la alternancia de días laborables y festivos, el orden de distribución de los asientos, los pasillos entre las salas. Ella observa una cruel verdad. El rumor triunfa donde queda el vacío. El vacío surge del cansancio, de la falta de combustible, de un presupuesto escaso, de reparaciones inoportunas. Por eso, su mirada femenina no es un adorno, ni una confesión, sino el arte de tapar agujeros. El parcheo son salas de espera, precalentadas para adultos, en las que se colocan telas pesadas. Es una reserva de pañuelos para la cabeza, para aliviar el dolor de cabeza sin estropear la imagen. Es un estricto control del tiempo en aquellos lugares donde la mirada ajena intentará ver libertad. Todas estas medidas no eliminan la crueldad del mundo. En las semanas de hambre, los pasillos de piedra se llenan del olor agrio del vinagre, con el que se alivia la debilidad. Y en las escaleras se sientan aquellos a quienes les ha dado un mareo. Pero es precisamente en este momento cuando el protocolo muestra su lado humano. No castiga la debilidad, sino que redistribuye el camino para que no se convierta en alimento para los panfletos. La oposición, al no poder romper la base, se desvía y lanza un ataque contra la participación femenina, calificándola de freno invisible de la corte. Ana tiene preparada la defensa más difícil, no la idealización, sino la estimación. Ella muestra que la brida son las llaves de los almacenes, los actos de entrega y devolución, los informes sobre el tiempo de uso de los pesados tocados, las órdenes de reducir las salidas en los días calurosos para quienes se caen con más frecuencia, las mujeres adultas que mantienen la apariencia de lo que está sucediendo,
Toman decisiones no porque les guste el poder, sino porque se les ha confiado el dolor. Y es precisamente aquí donde los rumores parecen especialmente crueles. No ven a las personas que cuentan las velas por las noches para no avergonzarse por la mañana del hollín en sus rostros. No leen las notas de los médicos, donde las migrañas aparecen junto al gasto de aceite y vendas. Ana traduce todo este trabajo al lenguaje de las secuencias, donde la palabra decoro no significa belleza robada a la vida, sino protección contra la humillación. Su conclusión es obstinada. El mito de la Bizancio en cama es un juguete. El documento sobre la máquina de la cortesía es un arma, y las armas tienen un precio que se mide en horas de espera y en la longitud de la cola, que no debe convertirse en una soga. En el exterior, la guerra comienza a ejercer presión, y el protocolo, al parecer, debe ceder ante lo que parece ser una causa justa, el pan y la espada. Pero en Constantinopla, todo es del mismo material. Pasillos, escaleras, listas, recepciones, luto por los caídos, porte para los vivos. En días de inquietud, los rumores sobre las favoritas y las fiestas secretas regresan como viejas enfermedades. Es más fácil sospechar de los que están cerca que mirar a los ojos al hambre y la necesidad de pagar los salarios. Se produce un extraño intercambio. Desde las regiones heladas llegan a la capital caravanas con dolor y susurros, y desde la capital llegan a las regiones pergaminos con órdenes. En esta encrucijada, Ana vuelve a mantener una línea fría. Ella muestra cómo la corte convierte la desgracia en ritual, y el ritual en una forma de supervivencia. Se establecen pasos más cortos para el duelo, para que la gente no se caiga. Se simplifican los adornos, para que no se rompan los hombros. Se eliminan las combinaciones de colores que agobian la vista de los que llegan de lejos. La decencia vuelve a ser una medida sanitaria. Y eso es precisamente lo que confunde a los enemigos. Les parece que el patio se aleja de la realidad, pero la realidad lo ve como una salvación. En una multitud apretujada hay menos humillación. En una ruta comprensible hay menos empujones. En una tela bien pensada hay menos cortes. Mientras tanto, el centro de producción del patio, talleres, botiquines, almacenes, gime. El metal enfría la piel y deja moretones en las clavículas. Las telas densas rozan el cuello, la piel de las lavanderas y las sirvientas se agrieta en las palmas de las manos por los jabones. Los adultos caen en los pasillos por el hollín y la falta de sueño. Estos detalles no aparecen en los registros elogiosos, pero llegan a Ana como sonidos de los patios traseros. Ella hace lo que mejor sabe hacer. Los ordena en una secuencia en la que cada dolor se convierte en un punto para la resolución. Añaden breves descansos a la sombra, cambian las rutas para que las personas con sobrepeso no se crucen con las largas colas. Introducen restricciones en la densidad de las joyas en los días calurosos.
aumentan el número de sirvientas en las escaleras, donde se producen más caídas. Esto parece femenino y cuidadoso, y estatal y sensato. Y cuando en estos meses surgen de la oscuridad hojas con insinuaciones de suavidad de costumbres, llegan tarde. La máquina no ha tenido tiempo de justificarse, sino de reorganizarse. Los panfletos viven del pasado y el protocolo del presente. En el ámbito diplomático, estos cambios salvan la cara del imperio. Los embajadores de las Cortes del Norte, donde la tela es diferente y la luz más intensa, miden el poder no por la fuerza de las leyendas, sino por la estabilidad del ritual. Nadie se cae, nadie habla con voz ronca, nadie se toca la frente con las manos para aliviar el dolor. Nadie se tira de la ropa como si fuera una piel polvorienta. No es un milagro de los modales, es el resultado de la consideración. Ana, al describir este equilibrio, no oculta la crueldad del precio. El precio es el cansancio de las mujeres adultas, cuyas manos sostienen la pesada tela en la posición correcta, y de los hombres adultos, cuyas rodillas recuerdan la piedra. El precio es el trabajo invisible de cientos de personas que nunca aparecerán en las líneas elogiosas. Pero precisamente esta invisibilidad es una política bien pensada. Cuando solo se ve lo que debe verse, el oído tiene poco aire. El final de esta parte suena tranquilo. Llega al archivo otro paquete de panfletos, donde los mismos viejos motivos se envuelven en nuevas palabras. La oficina no discute. El encuadernador ata los hilos. El escribano anota las fechas. El guardia entrega las listas de turnos. El médico trae una nota sobre la reducción de los pesados adornos en el calor. La encargada de las llaves confirma las horas de entrega. En ese momento queda claro. El archivo no ganó. Simplemente sobrevivió y obligó a sobrevivir a todos los que quieren hablar de decoro con boca ajena. La máquina no embelleció el mundo, pero le dio un ritmo en el que hay menos posibilidades de deshonrar a los vivos. El giro final de esta historia es humano, porque sin personas, el papel se queda mudo. Los últimos días de esta crónica reúnen en una sola sala todas las líneas, rumores, protocolos, dolor, cansancio, trabajo femenino, porte masculino, la pereza maliciosa de la oposición y la fría mente del archivo. La corte prepara una gran ceremonia a la que acudirán embajadores, militares, clérigos y funcionarios. La oposición espera un fallo, la debilidad de alguien, la caída de alguien, el movimiento erróneo de alguien. Pero los movimientos redistribuidos de antemano, las telas ligeras, el luto acentuado donde es apropiado y la estricta medida de la luz hacen que la sala sea insensible a la casualidad. Las mujeres adultas en lugares clave dan señales y sostienen la tela. Los hombres adultos en los cruces dirigen el flujo. Los sirvientes médicos llevan agua donde el ruido es más fuerte. Nada bonito, solo artesanía. Los rumores
se ven privados de escena de antemano, y eso los mata. No se les vence con palabras, se les seca con el orden. Ana, al terminar su árido trabajo, dobla las últimas hojas, donde las campañas conviven con el dolor y la etiqueta con las medidas de seguridad. En estas hojas no hay ninguna victoria del corazón sobre la ley, solo largas victorias de la coherencia sobre la casualidad. Ella muestra cómo la mirada femenina hace algo que a menudo se le niega. Convierte la debilidad de los cuerpos en reglas, y no en un motivo para burlarse. Surge una conclusión desagradable para las historias románticas. La decencia no es un pacto de vergüenza, sino un acuerdo sobre los límites que protege a todos de la avidez ajena por el espectáculo. El acuerdo tiene crueldad. No abraza, pero tampoco abandona a los pies de quienes están acostumbrados a alimentar los rumores. Y cuando otro panfleto intenta levantar la vieja ola de la Bizancio de la cama, la respuesta no es una llama de reprimenda, sino un frío catálogo. Día, hora, lugar, composición, peso, longitud, temperatura, duración. Las personas cuyas manos sostuvieron esta máquina se cansan y se van, pero el archivo permanece. En él no hay pruebas de pureza, sino un mapa de los ritmos por los que viven los grandes cuerpos. Imperios, cortes, ejércitos. Este mapa incluye el dolor, el miedo y el cansancio. Está hecho de piedra, tela, aceite, cera y los ojos atentos de mujeres adultas que durante años mantuvieron el nivel de visibilidad, sin permitir que manos ajenas convirtieran su trabajo en una sucia fábula. En esto reside la última y simple verdad. El mito ama la historia en la que Bizancio se hundía en las intrigas de la cama. El documento responde con la historia en la que Bizancio se mantenía en pie gracias a la fría maquinaria del protocolo y a quienes no confundían la mirada femenina con un adorno. El resultado no se decide en el dormitorio ni en la plaza, sino en las encuadernaciones, donde los días se encuentran a distancias iguales, donde el cansancio no se avergüenza, sino se cuenta, donde decoro no significa cállate, sino no humilles, porque así es como las personas vivas sobreviven a la larga sombra del imperio, no con la belleza de las leyendas, sino con un ritmo en el que no hay lugar para la vergüenza ajena. Queda una breve elección, la más humana y la más silenciosa. Seguir contando cuando se quiere gritar y seguir protegiendo cuando se quiere discutir. No permitir que las hojas roben el trabajo a las personas y no permitir que el protocolo rompa el dolor allí donde se puede soportar con inteligencia. Este silencio es el éxito del que es capaz el patio. No brilla ni llama a la reverencia, pero abre un pasillo por el que se puede pasar sin caer, y donde el paso ajeno no se convierte en espectáculo para la venganza de alguien. En este silencio, Ana nos deja con un archivo que respira lentamente, con máquinas que deben estar frías y con la esperanza que siempre está en manos de quienes saben contar.